le pido a su compañero Durán López Jorge Luis, si se encuentra, para abordar el tema de cuestiones de ecología, el último tópico. Si se encuentra. Sí, maestra, buenos días. Buenos días, ¿le escucho? Bueno, las cuestiones de ecología nos presenta la utilización de la tierra y nos ejemplifica cómo es la salinización en el suelo. Nos dice que ¿Sí? ¿Me escuchó? nos dice que la salinización es un proceso natural con lugar en las zonas en las que la evaporación superficial y absorción por las plantas exceden el nivel de precipitaciones. Sí. Esto origina movimiento ascendente de sales, las que están disueltas en las aguas subterráneas a la superficie, Sí. lo que lleva a que degrade con frecuencia las condiciones del suelo y afecte pues el desarrollo de las plantas. Nos dice que varios hábitos, principalmente agrícolas, son los que aumentan la salinidad del suelo Sí. y alteran el equilibrio natural en el ciclo del agua también. También nos dice que nos muestra el ejemplo de algunas regiones de Australia en las cuales se produce un tipo de salinización que participa en la irrigación, pero ese tipo de salinización es de tierras secas. Ajá. En donde la recarga de aguas subterráneas es la cantidad de agua que se agrega a esas mismas. Eh, Consiste en la cantidad de agua que se pierde de las aguas subterráneas. Ah, nos dice también sobre la salinización de las tierras secas. Pues nos habla del problema grande y que empeora y que es una amenaza a largo plazo para la sostenibilidad de los recursos terrestres y acuáticos. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué las sales, por aquí menciona, ¿no? Las sales están abajo, disueltas primero por el material, la roca madre, ¿no? Ascienden. Pero ahí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienen la salinización en la superficie del suelo? ¿Sí me escucha, Jorge Luis? Bueno, creo que se perdió la señal. Bueno, aquí menciona en Australia, pues para la agricultura, pues talan los bosques de eucalipto, ¿no? Y el eucalipto, dice, tiene una función fundamental en el mantener la lámina de agua en el subsuelo, ¿no? A diferencia de los cultivos que requieren una mayor cantidad de agua, por ahí pues la utilizan la obtienen del subsuelo, agregan más agua, se sube la lámina de agua y eso es lo que hace que afloren más estas sales, ¿no? Por ahí se menciona, pues tienen calcio, magnesio, potasio, entonces afloran como aquí en nuestras regiones de zonas áridas, ¿no? Y por aquí dice, se estima que la cantidad de agua que se filtra en las zonas de raíces de los cultivos y pastizales es entre 100 y 100 veces superior que la que filtran los árboles, de ahí que la deposición de la sal, ¿no? De hecho, por ahí, si ustedes ven en el mapa de Australia, toda la región occidental, pues esta es en la occidental o la zona oeste, pues es zona desértica, ¿no? Ahí dice 10% de las zonas agrícolas están afectadas por la salinización y bueno, ahí los rendimientos de la producción se reducen hasta la mitad, ¿no? En todo el mundo se pierden entre 12 y 17 millones de acres de tierra por degradación de desalinización y bueno, en México no es la excepción.
En esto de salinización también tenemos suelos sódicos, ¿no? Bueno, hacemos alusión a salinización cuando tienen alto contenido de sodio, cloruro de sodio, ¿no? Pero las sales, aquí lo dicen, las sales pueden ser cloruros, pueden ser sulfatos de sodio y sulfatos de magnesio. Dice, a excepción del sulfato de calcio, ¿no? ¿Dónde los encontramos? Por decir, en México, con alta salinidad, en las regiones subhúmedas, áridas y semiáridas y en las zonas costeras. Y estos suelos, ya en la clasificación de los órdenes del suelo, pues son los llamados Solonchak. Por aquí, si ven, pues lo tenemos en estas regiones áridas, ¿no? Bueno, aquí la Sierra Madre Occidental, la Oriental, pero en todas estas zonas desérticas lo encontramos. Ahora, los suelos propiamente salinos, derivados del cloruro de sodio, las sales, en este caso, dices el cloruro de magnesio, el bicarbonato de magnesio, también diríamos que es un suelo salino. Lo encontramos en regiones de climas árido y semiárido, y también son los llamados solonets. Y bueno, por aquí vemos la coloración esta amarilla, pues sería también en estas zonas áridas, en Oaxaca, en Puebla, aquí en todo lo que es Coahuila, Nuevo León y acá Yucatán, ¿no? Encontraríamos, entonces tenemos estos tipos de suelos en nuestro país. Bien, con esto nos faltaba nada más concluir este tema. Vamos a ver ahora las adaptaciones de los vegetales. A ver, dejen ver si me va a permitir. No, entonces, permítanme tantito, dejen. A ver, ambiente terrestre. Dejen regresar. Okay. Si no se me es más complicado. A ver. Si no, no se ve la herramienta. Bien. Ya vimos en una primera parte que fue pues esto, los tres factores ambientales que recuerdan el concepto de ecología, es la interacción de los seres vivos y su medio ambiente. Ya vimos como medio ambiente el factor temperatura, precipitación, que es el clima, ¿no? Y bien ahí incluido las masas de aire. Ya vimos el medio acuático, ahorita terminamos el medio terrestre. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a dar inicio a otro tema que son las adaptaciones de los vegetales, ¿no? Bien, vamos a ver con mucho énfasis el proceso de fotosíntesis, pues es el mecanismo por el cual importante, ¿no? Para la vida en la Tierra. Si no existe este proceso, pues ni siquiera habría alimentos, así de simple. La luz y la luz, cómo influye en la actividad fotosintética, la fotosíntesis y el intercambio vegetal y atmósfera. Pues aquí en una pequeña estructura llamado estoma, pues se da ese intercambio de gases, ¿no? O pérdida de agua a la atmósfera. En el solo estoma absorbe el CO2, pero también transpira, ¿no? El potencial hídrico muy importante. Si no hay agua para la planta, pues este proceso de fotosíntesis no se lleva a cabo. Entonces también tiene que ver el agua, ¿no? El proceso de captación de carbono en vegetales y acuáticos, también en acuáticos, importante, pues también realizan fotosíntesis. Temperatura y balance energético, por aquí menciona quién es en realidad el que controla, qué estructura es la que controla el proceso de fotosíntesis, pues va a ser la hoja. En la producción de tejidos vegetales, aquí es en la relación a la asignación de carbono captado, hacia dónde lo dirige la planta. Adaptaciones vegetales en el medio ambiente, aquí cuando son altas temperaturas, baja temperatura, el recurso limitante agua, cuando es un suelo pobre, un suelo rico en nutrientes. Adaptaciones de vegetales a la luminosidad, por ahí vamos a ver dos conceptos, las plantas tolerantes e intolerantes a la sombra.
Retomamos ya como resumen: adaptaciones vegetales, su relación con la temperatura y la humedad, respuesta de los vegetales a la temperatura, aquí con mayor énfasis sobre todo a plantas en climas donde la precipitación es el factor limitante. Adaptación de los vegetales a la disponibilidad de nutrientes. Bien. Perdón. Por ahí en su actividad, jóvenes, les dejé que vieran un pequeño documental de, creo, 20 minutos sobre Namibia. Y bueno, ahí en el documental pues se ve desde las adaptaciones de los animales a sobrevivir a este medio donde el recurso limitante es el agua, ¿no? Y también las plantas, cómo evaden esa falta de agua y las altas temperaturas para sobrevivir, ¿no? Bien, el desierto de Namibia o Namib lo encontramos en el sur oeste de África, ¿no? En toda esta costa es el desierto de Namib o Namibia. Referencia, tiene una extensión de 1.600 kilómetros de longitud a lo largo de la costa del sudoeste de África. Aquí se encuentran las dunas más altas del mundo. Aquí el factor limitante, como ya lo mencionó, es la precipitación, y es un suceso muy raro en este desierto. Por ahí en el documental menciona hasta 23 años, me parece, de que no llueve, ¿no? Pero aquí el abastecimiento de agua es a través de la niebla o la brisa del mar, ¿no? Aquí en las mañanas, cuando hay aire fresco, húmedo en el desierto costero, comienza a calentarse y el tamiz se cubre de niebla, ¿no? Por aquí mencionan el documental, debido a este fenómeno de condensación de las gotas de niebla, pues el aporte que tiene esta región costera es por lo menos de 50 litros de agua por metro cuadrado al año, que es el doble de las precipitaciones que pudiera tener en un evento extraordinario, ¿no? También menciona en el documental, aquí hay plantas efímeras, ¿no? Que pueden aprovechar un evento de lluvia, cuya el ciclo de vida pues lo realizan en 6 semanas y permanecen en letargo hasta en semilla, en forma de semilla, hasta la siguiente llegada de lluvias, ¿no? Bueno, en cuestión del libro, pues hace referencia a estos pequeños organismos, escarabajos de esta familia, Tenebrionidae, ilustra pues esta adaptación, ¿no? A sobrevivir y obtener el recurso limitante que es el agua. Cada mañana estos organismos se ponen en posición vertical. Ahí en el libro de Pino dice pues de cola, ¿no? Aquí pues las gotas se condensan en su espalda y después descienden en el caparazón o en sus alas, que son los élitros, ¿no? Hacia la boca. Aquí los élitros están cubiertos por pequeños nódulos de cera que recubren los laterales de las protuberancias, y entre los surcos es donde viaja o se desplaza esa gota de agua condensada, ¿no? Lo que permite pues la canalización del agua de las gotas desde la espalda hasta la boca del organismo, ¿no? Esta especie pues o organismos ilustran esta relación de la estructura, es decir, su caparazón y la función que tiene ese caparazón, que es el de condensar el agua o atrapar, ¿no? Las gotas de niebla, y el modo en que dicha relación refleja estas adaptaciones del organismo a su entorno. La estructura de la espalda de este escarabajo y su comportamiento de sostenerse de cabeza durante la niebla matutina pues desempeña una función importante, que es el obtener el agua, ¿no? Un recurso muy esencial en este ambiente árido. Pero sin embargo es probable que estas adaptaciones, en este caso la morfológica, pues
pueda ser eficaz para conseguir agua, por decir, si estuviera en una área desértica en el interior del continente, se me ocurre en el Sahara, ¿no? Donde no llega la brisa del mar. Entonces aquí pues no tendría quizá la misma adaptación que tiene en este medio, ¿no? Y lo mismo si cambiáramos este organismo a un lugar donde no fuera el recurso limitante el agua, pues no sería la misma adaptación, ¿no? Entonces, pues esta adaptación no es funcional en otros ambientes más que en esta, ¿no? Se cuestiona entonces qué controla la distribución y abundancia de las especies, pues esto que estamos viendo, las adaptaciones que desarrolla un organismo bajo las condiciones ambientales que se le presenten, ¿no? ¿Qué permite que una especie subsista en un entorno pero en otro no? Pues son las mismas adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones, recuerdan, en la unidad 1 pueden ser adaptaciones fisiológicas, y muchas de las plantas pues cambian ese comportamiento, o desarrollan esas características morfológicas. En cambio, en caso de este organismo, etológicas, bueno, por ahí la conducta, pues el hecho, ¿no? Es una conducta el ponerse de cola y su patrón de desarrollo y reproducción a lo largo de la vida, ¿no? Pues reflejan estas adaptaciones en el entorno que habita. Y bueno, todo eso pues es resultado de lo que se llama selección natural. En la introducción también hace referencia, en la actualidad se conocen o se han descrito aproximadamente 1.500.000 especies, todos los organismos, desde bacterias, desde unicelulares hasta el organismo más grande, que es la ballena azul, pues presentan soluciones. Estas soluciones pues son las adaptaciones para 3 funciones básicas. Entre estas pues es la asimilación, ¿no? La adquisición de energía y materia para la síntesis de tejidos nuevos, desde los organismos productores hasta los organismos consumidores. También otra función básica es la reproducción. Parte de los recursos asimilados pues deben destinarse a la producción de nuevos individuos, ¿no? Y la otra, pues la respuesta a estímulos exteriores. Ahí pues la respuesta va a estar en función a estas adaptaciones, ¿no? Hace énfasis la constricción, vuelvo a repetir, la constricción es la presión de selección natural más importante en la vida de cualquier organismo, en la captación de energía. Es decir, si el organismo no tiene alimento, pues simplemente perecerá, ¿no? Y bueno, esta energía empieza por aquí a través de la captación del dióxido de carbono, ¿no? Que este es un elemento muy, muy importante en todas las células vivas, tanto de animales como de vegetales. Y bueno, y hace referencia pues también aquí al proceso en el cual capta ese dióxido de carbono, ¿no? Y lo pasa de lo inorgánico a lo orgánico, pues es la fotosíntesis, ¿no? Que aunada aquí a la energía solar y también el agua, pues se lleva a cabo este proceso, ¿no? Por último, la energía solar pues es la que va a determinar el proceso de fotosíntesis, y después esta captura de carbono y transformación de lo inorgánico a lo orgánico pues pasa a los tejidos vegetales, de los tejidos vegetales a los animales, finalmente pues va a otros organismos, y es un ciclo, ¿no? En el cual se recicla o vuelve otra vez a ser disponible ese dióxido de carbono. Bien, vamos entonces a iniciar el tema 2.1, adaptaciones vegetales al medio. Como introducción, pues la fuente principal, ya lo mencioné, es el dióxido de carbono, es de donde se obtiene el carbono para
el proceso de fotosíntesis. Por ahí se mencionaba, en la atmósfera es muy limitante, apenas el 0.3% se encuentra disponible en la atmósfera, ¿no? ¿Qué más podría decirle? Pues aquí ya sabemos el proceso de fotosíntesis es por los vegetales verdes y algunas algas, ¿no? Este mecanismo o este proceso es capaz de transformar el dióxido de carbono en moléculas orgánicas y generar tejidos, ¿no? Sobre todo en estos organismos. Entonces, la fotosíntesis es un proceso muy esencial para la conservación de la vida sobre la Tierra. Y bueno, este proceso tiene como finalidad sintetizar materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? Y es importante, si no existiera, vuelvo a repetir, este proceso, pues no habría vida en la Tierra. El objetivo del tema va a ser examinar las adaptaciones de los vegetales que han permitido su sobrevivencia, desarrollo y reproducción en la Tierra. Bien, vamos a iniciar entonces con el proceso de fotosíntesis y le pido a Giovanna, si se encuentra, que dé inicio. Sí, profe. Bueno, aquí en este tema habla del proceso que se lleva a cabo en la fotosíntesis, en donde la energía en forma de radiación es aprovechada para que se lleven a cabo las reacciones que fijan el CO2 en los carbohidratos y también que liberan el oxígeno como su producto. Para esta reacción se utilizan 6 moléculas de agua y se producen 6 moléculas de oxígeno por cada 6 de dióxido de carbono, que se transforman en una molécula de azúcar. En estas reacciones metabólicas que se llevan a cabo en la fotosíntesis, se pueden separar en reacciones en presencia de luz y en la oscuridad. En las reacciones lumínicas, la clorofila atrapa la energía de la luz en las células del cloroplasto y se lleva a cabo una reacción que da como resultado el transporte fotosintético de electrones. Y en las reacciones de la oscuridad, el CO2 se incorpora bioquímicamente en los monosacáridos y dependen de los productos de las reacciones lumínicas. En este proceso comienza la mayoría de los vegetales, cuando una molécula de ribosa de bifosfato de 5 carbonos se combina con el CO2 para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado fosfoglicolato. También dice que en algunos de los carbohidratos producidos en la fotosíntesis se utilizan para el proceso de la respiración celular, que en la respiración celular se lleva a cabo la oxidación de los carbohidratos para generar energía en forma de ATP y se produce en la mitocondria. También dice que la respiración celular libera energía proveniente de carbohidratos para producir energía, agua y CO2. La energía liberada en este proceso se almacena como el compuesto de alta energía ATP y la respiración celular tiene lugar en las células vivas de todos los organismos. Muy bien. No le escuché. ¿Qué es la fotosíntesis neta? Perdón, no le puse atención. Giovanna, ¿sí me escucha? Giovanna. Sí. ¿Qué es la fotosíntesis neta? Decía que era como el producto de la fotosíntesis, me parece, y la respiración. Es la diferencia, ¿no?, entre el carbono que se capta para la fotosíntesis menos el carbono que se pierde por respiración. A eso le vamos a llamar fotosíntesis neta. Bien, vamos a regresar un poquitito a esto de las fases. Por ahí también les mencioné que vieran unos pequeños videos donde cómo se lleva a cabo esta fase, la luminosa. En el libro pues no abunda mucho,
por aquí la fase luminosa, todo el proceso de fotosíntesis se realiza en la estructura que se llama cloroplasto, ¿de acuerdo? En este caso, la fase luminosa dentro del cloroplasto se lleva a cabo en las células del tilacoides o las membranas de tilacoides en la fase luminosa. Como ya lo mencionó su compañera, aquí ese acarreo de fotones por ahí. A ver, Giovanna, ¿cuál es la luz que atrapan los vegetales? ¿Recuerdan ahí lo del concepto de radiación fotosintéticamente activa o la PAR? ¿Qué longitud de onda tiene? ¿Sí me escuchan o ya me dejaron sola? ¿Alguien de sus compañeros? Es de onda corta. Sí se escucha, profe. Ajá, ¿de qué es la de onda corta? Bueno, ¿de cuánto a cuánto va esa radiación De fotosintéticamente? 400 a 700 nanómetros. De 400 a 700 nanómetros. Bueno, por ahí les invito a que vean los videos, porque incluso en la fase luminosa hay dos etapas, una fase cíclica y una cíclica, y ahí menciona incluso en qué fotosistema se realiza la primera fase y la segunda. Quiero que lo de tarea para el viernes y lo comentamos ya bien esto. Porque ahí incluso hay el tipo de clorofila A y el B, ¿no? Entonces, ¿a cuál corresponde de esa longitud de onda en esas dos fases? Bueno, entonces la fotosíntesis se realiza en esta estructura que es el cloroplasto. Dentro de los cloroplastos encontramos las membranas del tilacoides y es donde la luz, recuerdan, viaja en forma de fotones. Ahí los electrones pasan, ¿no? Para formar esto, una molécula cargada altamente energética, que es el ATP, ¿sí? Dice, a partir de la síntesis de adenosín difosfato. ¿Recuerdan ahí cuando son en la síntesis, pues es cuando gana protones, electrones, ¿no? También aquí se produce el NAD, el NADP, nicotinamina adenina dinucleótido fosfato. Bueno, está muy grande. Es la forma reducida de donde más en este caso el protón que adquiere del rompimiento de la molécula del agua. Por ahí les comentaba en la segunda fase que la acíclica es donde utiliza el agua en la fase luminosa para obtener este protón, ¿no? Y para obtener el electrón y estabilizar por ahí la molécula de la clorofila, ¿no? Entonces, en la primera parte, en la fase luminosa, se obtiene únicamente la energía, como ya mencionó su compañera, estas dos moléculas altamente energéticas para seguir en la fase oscura, que es donde realmente ya se lleva el proceso de captura de carbono y transformar esta molécula inorgánica a una molécula orgánica, que son los azúcares. Bien, en la fase oscura, por ahí lo menciona, se incorpora el dióxido de carbono bioquímicamente. Y bueno, aquí dice, no requiere exactamente la luz. Se puede hacer en el día, siempre y cuando, si en el día no hay luz, pues no haría esto, ¿no? Principalmente se lleva en la noche. Se llama fase oscura porque no necesariamente necesita la presencia de la luz solar, y en este caso se lleva en la membrana de los estromas, ¿no? Por ahí menciona los estromas de la solución acuosa que rodea la tilacoides. Bien, a ver, permítame tantito. No lo menciona el libro, pero vamos a verlo aquí. Ya en la fase oscura recibe por ahí el nombre de ciclo Calvin o reacciones independientes de la luz.
En este caso, pues se forma por 3 etapas, que una es la fijación, ya lo mencionó su compañera, la fijación del dióxido de carbono. Comienza con una molécula de ribulosa bifosfato, aquí está, ¿sí? Aquí se incorpora y se tiene esta enzima, que es la enzima Rubisco, que por ahí dice es una enzima que sirve como catalizador. Recuerdan ahí el catalizador, pues es la enzima que va a acelerar este proceso, ¿no? Aquí empieza entonces con la molécula ribulosa bifosfato, dice una molécula de 5 carbonos, para formar una molécula de 3 carbonos llamado fosfoglicolato, también ya lo mencionó su compañera. Pero aquí, ya al tener esta molécula de fosfoglicolato, para convertirlo ya en un azúcar, pues necesita la energía o las moléculas energéticas que provienen de la fase luminosa, ¿no? Esta reacción, al hacerla la Rubisco, se denomina carboxilación, es decir, es la enzima encargada de procesar esta molécula, captar la molécula de dióxido de carbono, y bueno, a esto le vamos a llamar carboxilación. Bueno, en este proceso el vegetal convierte entonces en una molécula de 3 carbonos, aquí de hecho es el 3, el fosfoglicolato, y después se sintetiza con la ayuda de estas moléculas altamente energéticas. En la segunda fase pues ya es la reducción. Vamos aquí, es lo mismo, en la reducción, y se forma, dice, se forma el el gliceraldehído, aquí, gliceraldehído 3-fosfato, a partir del fosfoglicolato. Bueno, aquí una parte de esta molécula de 6 carbonos se va a formar otros compuestos como azúcares o almidones, y otra parte se va a regenerar la enzima ribulosa bifosfato, ¿sí? Con ayuda otra vez de las moléculas que se generaron en la fase luminosa. Aquí como complemento, jóvenes, por cada 3 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de la ribulosa bifosfato, pues nos van a dar 6 moléculas de fosfoglicolato. Luego aquí con ayuda de ATP y ADP, pues nos va a dar 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De estas, una molécula se va a formar azúcares, monosacáridos o almidones, y 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, aunado con estas moléculas de energía, van a regenerar 3 moléculas de ribulosa bifosfato. Esta sería entonces lo llamado como el ciclo de Calvin o la fase oscura en la fotosíntesis. Bueno, la respiración, pues ya lo mencionó su compañera, aquí no voy a ahondar más. Es pues la pérdida, ¿no?, de ese carbono, aquí como subproducto de la respiración. Pues vamos a tener dióxido de carbono, vamos a tener molécula de agua, pero también se pierde energía. Bien, vamos con el 2, por favor. Gracias a Giovanna. Roberto Aguilar. ¿Se encuentra Roberto Aguilar? Tercera llamada, Roberto Aguilar. Bueno, el segundo punto dice: la luz que recibe un vegetal influye en la actividad fotosintética. Ya lo comentaron sus compañeros, la radiación fotosintéticamente activa en la que aprovechan las plantas, ¿no? Su longitud de onda de 400 a 700 nanómetros. Bien, entonces la radiación solar es la que nos va a dar
va a dar la energía a los vegetales para convertir ese dióxido de carbono en alimentos, ¿no? Los monosacáridos. Entonces, la disponibilidad de esta radiación fotosintéticamente activa que absorbe la hoja va a influir directamente en la velocidad a la cual se va a reproducir la fotosíntesis, ¿no? Por aquí se manejan dos conceptos, el punto de saturación de luz y el punto de compensación de luz. Vamos a ver en qué consiste. Vamos con el punto de compensación de luz. Dice, a medida que disminuye, vamos a ver el eje de la X, tenemos la radiación fotosintéticamente activa, aquí va aumentando. Está medida en micromoles por metro cuadrado por segundo. A medida que esta radiación fotosintéticamente activa disminuye, vamos acá, la tasa de captación en la fotosíntesis va a disminuir. Aquí vamos a ver absorción de menor a mayor, pues es menor, ¿no? Si va bajando aquí, bueno, baja la producción, la absorción de dióxido de carbono, por lo tanto, disminuye el proceso de fotosíntesis. Disminuirá hasta un nivel en el que se iguale la tasa, la fotosíntesis neta, lo que mencionó su compañera, que es la cantidad de CO2 que absorbe para la fotosíntesis menos el CO2 que gasta por la respiración, ¿no? Entonces, cuando baja aquí esta radiación fotosintéticamente activa, aquí va a disminuir a un nivel en el cual va a ser igual la cantidad de CO2 que utilice para fotosíntesis, va a ser igual al CO2 que utilice para la respiración, ¿no? En este punto, ¿sí? La tasa de fotosíntesis va a ser 0. Entonces, la intensidad de la radiación fotosintéticamente activa, a la cual esto sucede cuando se vuelve 0, se va a llamar punto de compensación de luz, ¿sí? A lo mejor aquí de 500 micromoles, vamos a decir la mitad, 250, a lo mejor a los 100 micromoles por metro cuadrado por segundo para esta planta, su compensación de luz sería esto, ¿sí? Donde la captura de carbono para fotosíntesis es igual a la captura de carbono por respiración y entonces la fotosíntesis se vuelve 0. Ahora, el otro punto es, bueno, aquí, a intensidades, dice, donde la radiación fotosintéticamente activa es inferior al punto de compensación, es decir, ya no capta más carbono, pero gasta carbono por respirar, se va a volver más negativo, ¿no? Bien, aquí la respiración aumenta, pero la fotosíntesis se detiene. Ahora, hablamos del punto de saturación de luz. Aquí es al contrario, conforme aumenta la radiación fotosintéticamente activa, aumenta, sigue aumentando, la planta aquí aumenta su absorción de CO2, por lo tanto aumenta la fotosíntesis. ¿Hasta cuándo va a aumentar? Hasta un punto en donde la planta, aunque tenga más radiación fotosintéticamente activa, ya no pasa de ese máximo, es decir, aquí se forma una asíntota, ¿no? Entonces, aquí al valor donde la radiación fotosintéticamente activa, sobre la cual ya no se dan más aumentos de fotosíntesis, se le va a conocer como punto de saturación de luz. ¿Sí, jóvenes? Aunque tenga más luz, la planta ya no va a producir más fotosíntesis. Dale cuenta, ¿no? Cuando comemos y aunque nos dé más alimentos, pues ya no, ya estamos llenos, ya no nos podemos llenar más, ¿no? Es una comparación absurda, pero sería así, ¿no? Aunque le den más dióxido de carbono a la plantita y tenga más luz, ya no puede fotosintetizar más. Entonces a este le vamos a llamar punto de saturación de luz. En caso aquí hace la comparación de los vegetales que crecen a la sombra, ¿no? La tasa de fotosíntesis pues va a ser más reducida que una planta que se encuentra a la luz.
Y bueno, aquí el efecto negativo en cuanto a si tenemos una planta de sombra y lo ponemos a la luz, pues se denomina fotoinhibición, ¿no? Ahí la planta no puede captar más luz porque la tenemos en la sombra, ¿no? Ejemplos aquí, radiación fotosintéticamente activa, igual micromoles por metro cuadrado por segundo, y aquí la captura de CO2, micromoles de dióxido de carbono por metro cuadrado en las hojas, ¿no? Por segundo. Aquí se hace la comparación de las plantas que están en la sombra, ¿no? Incluso aquí vemos puntos de compensación. El punto de compensación es más bajo de una planta que está en la sombra y de una planta que está a la luz es más alto, ¿no? Punto de saturación. Aquí el punto de saturación, la plantita, aunque tenga más radiación, no capta más, no produce más. Es más bajo que una planta que está acostumbrada al sol. Aquí vemos, ¿no? Su tasa de absorción es mayor, pero también crece hasta un punto de saturación y no más. Y comparándola aquí en cuanto a una planta de sol y de sombra, pues vemos aquí su fotosíntesis máxima, pues es casi la mitad de una planta que está al sol. Bien, creo que este es el tema muy pequeño. El 3, por favor, le pido a Areli. Profa, ¿me escucha? Sí, la escucho, adelante, por favor. Bueno, la fotosíntesis se da en las células especializadas en el interior de la hoja, que se llama mesófilo, y el CO2 debe ser transportado desde el exterior hacia el interior de la hoja a través de las aberturas de la hoja, que también se llaman estomas, mediante la difusión. La difusión es el traslado de una sustancia desde las zonas de mayor a menor concentración hasta que se igualan las concentraciones. Y siempre que el CO2 sea mayor en el ambiente, seguirá el proceso al interior de la hoja. El CO2 seguirá entrando a la hoja siempre que el CO2 en el ambiente sea mayor. Y la transpiración, es la pérdida de vapor de agua y se da al mismo tiempo que el CO2 entra a la hoja y por los mismos estomas. Sí, adelante. A ver, por aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué razón a medida que el dióxido de carbono se difunde hacia el interior de la hoja a través de los estomas, las concentraciones del CO2 adentro de la hoja, dentro y fuera de la hoja, no se equilibran? Porque se ocupan para la fotosíntesis. Es decir, se ocupan para la fotosíntesis, es decir, lo está agotando y nunca se va a equilibrar, entonces la planta debe otra vez volver a absorber ese dióxido de carbono. ¿Qué más? ¿Qué pasa si la fotosíntesis se detiene? A ver, Areli, ¿sí está por ahí? ¿Qué pasa si la fotosíntesis se detiene por cualquier causa? ¿No está Areli? Bueno, vamos a seguirle, si no estoy esperando. A ver, si la fotosíntesis... Ah, ¿sí? A ver. Es que el chat puso que no escuchaba, profe. Bueno, a ver, Areli. Estaba preguntando que por qué razón la cantidad de CO2 no se iguala en el interior de la hoja y en el ambiente. Bueno, no se escucha, creo que está mal. Bueno, ya lo mencionó su compañero, ¿no? Mientras el CO2 que está al interior de la hoja se transforma en azúcar, pues por esa razón la cantidad, la concentración al interior de la hoja disminuye. Bien,
Entonces dice, mientras se produce la fotosíntesis, pues va a haber ese gradiente, ¿no? De entrada de CO2 del exterior y mantenerlo en equilibrio con el exterior, ¿no? Por ahí, por el proceso de difusión, ¿no? De una zona de mayor a menor concentración y al final se debe de equilibrar. Si la fotosíntesis se detiene y los estamos permanecen abiertos, el CO2 se difundirá hacia el interior de la hoja hasta que el dióxido de carbono dentro de la hoja, contenido dentro de la hoja, se equilibre con el que está en el exterior de la hoja, ¿no? Cuando la fotosíntesis y la demanda de CO2 se reducen, los estomas tienden a cerrarse, por lo que el flujo hacia el interior de la hoja se reduce. Pues sí, cierra el estómago, ya no puede captar más CO2, entonces se consume los pocos CO2 que tiene al interior de la hoja en el proceso de la fotosíntesis y entonces el contenido se reduce, ¿no? Primero, aquí menciona, dice, ¿por qué motivo el estoma, bueno, ahí se cierra, ¿no? El principal motivo, por ahí lo mencionaba, el estoma es la estructura que va a tener una doble función, primeramente, y ya lo mencionó aquí su compañera, va a captar ese dióxido de carbono de la atmósfera, pero también a través de esta pequeña estructura tiene esa doble función, ¿no? De emitir el vapor de agua o por el proceso de transpiración, ¿no? Entonces, en ese abrir y cerrar es cuando puede haber ese flujo, cuando no se equilibra el flujo del dióxido de carbono, ¿no? También importante, aquí en el proceso de fotosíntesis es importante el transporte del agua, ¿no? Desde las raíces del tallo hasta llegar al interior de la hoja, ¿no? Y bueno, ¿de qué va a depender de que una planta transpire? Pues primero del gradiente de difusión del vapor de agua en la hoja, ¿no? ¿Y de qué depende? De la atmósfera. Si tenemos una atmósfera seca o una humedad relativa, consideremos seca cuando tenemos humedad relativa del 10%, pues la planta va a perder más agua por efecto de la transpiración, ¿no? También, igual que el dióxido de carbono, pues el vapor de agua se va a difundir de una zona de mayor concentración, en este caso en la planta. Si tenemos una atmósfera seca, pues va a demandar esa agua, esa atmósfera, ¿no? Cuando el aire dentro de la hoja está saturado de vapor de agua, la salida de agua está en función, pues, de la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera. Si tuviéramos una atmósfera con una humedad relativa del 80%, pues la transpiración sería muy baja, no demanda la atmósfera tanta humedad para sacarla de los árboles, por así decirlo. Cuando más seco es el aire, hay menor humedad relativa. Por ahí ya les di el parámetro, 10% de humedad relativa, diríamos que es un aire seco. Entonces, con mayor rapidez una planta perderá agua. De ahí que la planta, para realizar ese proceso de fotosíntesis, pues necesita obtener esa agua, ¿no? Reemplazar el agua que pierde, ¿no? Por efecto de la transpiración. Bueno, esto ya se mencionó, cómo es el proceso, la fase oscura, cómo se difunde. Recuerden, aquí hay una fase de captación, una fase de reducción y una fase de regeneración, ¿no? Y bueno, ya me regresé, perdón. Es la pregunta que decíamos y aquí tiene que ver mucho esto, cómo se desplaza el agua. Vamos acá del suelo a través de los pelos radicales de la raíz y por ósmosis, pues va subiendo el agua a través del xilema por aquí. El agua se mueve por ósmosis hasta el interior de la raíz. Las moléculas de agua forman una columna cohesiva en la raíz y en el tallo. Por ahí incluso hay un video donde están las moléculas como bolitas, ¿no? Y van aquí subiendo
en esta tensión, tira de la columna de agua hacia arriba, desde el tallo, raíces, llega a las hojas, y aquí en las hojas, pues también esta columna de agua hacia arriba y hacia afuera en el xilema, en las venas de las hojas. La tensión atrae el agua desde las venas hasta las células del mesófilo y es a través del estoma donde bueno, aquí por la temperatura del agua se convierte en vapor de agua y es lo que en el proceso de transpiración es esa pérdida de agua, no se evapora. Bien. Vamos ahora con el punto 4. El agua se desplaza desde el suelo, el vegetal, hasta la atmósfera. A ver, se encuentra María del Rosario Cordero. Profa, ¿Sí? María me había comunicado que creo que no iba a poder exponer su tema porque estaban arreglando la luz en su comunidad, entonces pues no iba a poder exponer su tema. Muy bien. Bueno, le dice a su compañera que me lea el artículo. De hecho, lo van a leer todos. El artículo que subí sobre epífitas y la próxima clase lo explica, por favor. Bien. Entonces vamos a ver este tema que es cómo se desplaza el agua desde el suelo a través de un vegetal y llega hasta la atmósfera en forma de vapor de agua, ¿no? Aquí empieza primero con las células, la tasa de crecimiento de las células vegetales y su eficiencia en los procesos fisiológicos son mayores, dice, cuando las células están en su máxima turgencia. Es decir, cuando están hidratadas, no la veríamos así, hidratadas. Una célula plasmolizada es cuando le falta agua, ¿no? Por ahí si hacemos la comparación como las pasitas, ¿no? Bien, aquí es hipertónico, mucha agua, isotónico, puede ver. Una célula, perdón, plasmolizada sería esta, cuando hay poca agua, ¿no? Aquí mucha pérdida de agua, aquí isotónico hay un equilibrio, hipotónico, perdón, hipotónico es la turgente, sería esta, ¿no? Hay equilibrio entre el agua y el contenido de la célula. Isotónicos, cuando tenemos aquí una molécula, una célula vegetal plasmolizada. Bueno, entonces aquí la tasa de crecimiento es cuando se da de las células cuando tiene agua, ¿no? Cuando está turgente. Cuando disminuye el contenido de agua de la célula por la presión de turgencia, se produce un estrés hídrico cuando está en esto, y lo vemos, ¿no? Las plantas cuando está en el punto de marchitamiento, vemos la flacidez, ¿no? Que oscila entre el marchitamiento y la deshidratación para que las hojas pues mantengan su turgencia máxima. La pérdida de agua hacia la atmósfera durante la transpiración pues debe de reemplazarla, ¿no? Con el agua que debe tomar del suelo por medio ya lo vimos, de la raíz se transporta a través del tallo por el xilema hasta llegar a las hojas y bueno, y por el proceso de transpiración perderla en forma de vapor de agua. La función del estoma ya lo vimos, por una parte es la captación del CO2, pero también por esa pequeña estructura se pierde el agua hacia la atmósfera, ¿no? Entonces dice, conduce a un conflicto entre pues mantener turgente las células, pero también mantener tasas de fotosíntesis elevada, ¿no? Y bueno, conforme la disponibilidad del agua disminuye, las hojas pierden esa agua por la transpiración y la turgencia de las hojas pues se reduce, ¿no? Lo cual establece un gradiente de presión como una fuerza de la hoja que hace, ¿no? Que tienda a subir el agua desde la superficie del suelo hasta la hoja, ¿no? El traslado del agua a través de este continuo del suelo, el vegetal y la atmósfera es pasivo y responde a un gradiente de presión o
una fuerza, ¿no?, para el traslado del agua desde el suelo hasta la atmósfera. Por aquí, en el caso de la transpiración, el intercambio de agua del interior de la hoja hacia la atmósfera está en función del gradiente de presión hidrostática. Está representado por la diferencia en la presión absoluta del vapor de agua en el interior de la hoja y el aire externo. Es decir, mencionaba hace un rato, ¿no?, si tenemos una atmósfera seca, pues esta atmósfera va a demandar agua, ¿no? Entonces, aquí lo que hace la planta, pues, sacar esa agua del suelo y transportarla y emitirla hasta las hojas. Entonces, en ese transporte se da un gradiente de presión, ¿no? Bien, en la transferencia del agua desde el suelo hacia la raíz y de la raíz a la hoja, pues están implicados distintas fuerzas de presión o fuerza hidrostática. Primero, el potencial hídrico describe este gradiente de presión. Las unidades con las que se mide son los megapascales. Y bueno, la presión hidrostática influye el agua. Aquí van las condiciones son, primero, viaja de una zona de un elevado potencial hídrico a un menor potencial hídrico. Por aquí menciona en los suelos a capacidad de campo, es decir, cuando se llenan los poros del suelo de agua, generalmente la presión del suelo va a adquirir valores cercanos a cero, o es cero, ¿no?, cuando está a capacidad de campo. Y después se puede tornar, dependiendo de acá de la atmósfera. Si tenemos una atmósfera muy seca, el aire pues va a ser una presión más negativa, ¿no? Generalmente empezamos de cero, y cuando se demanda aquí, la presión de la raíz es menor que la del suelo, la del gilema, perdón, es mayor, pero en forma negativa. Que el suelo, el gilema, es más negativo que la raíz, las hojas son más negativos que el tallo, pero el aire va a ser más negativo que todos los demás. Es cuando existe esta necesidad de jalar agua desde el suelo hasta las hojas, ¿no? Entonces, los valores del potencial hídrico generalmente oscilan desde cero, cuando están libremente disponibles a capacidad de campo, hasta valores muy, muy negativos que vamos a encontrar en la atmósfera, ¿no? Para que el agua fluya desde el suelo hacia las raíces por medio de los tejidos, ya vimos que es el gilema, hacia la hoja, pues debe de mantenerse esta condición, ¿no? Que, bueno, el símbolo es el psi. El potencial hídrico de la atmósfera debe de ser menor que el potencial hídrico de la hoja, a su vez el de la hoja menor que el potencial hídrico de la raíz, y a su vez el de la raíz menor que el potencial hídrico del suelo. Esta sería la condición para tener un potencial hídrico. El potencial hídrico total de cualquier compartimento, vamos a llamar compartimento, atmósfera, hoja, suelo, raíz, etcétera. De este continuo entre el suelo, raíz, hoja y la atmósfera, se puede dividir en los siguientes componentes, ¿no? Podemos dividirlo en potencial hídrico total, que va a ser la suma de todos estos. Bueno, una de ellos es el potencial físico, o presión hidrostática, también lo podemos encontrar. Potencial osmótico o presión osmótica, potencial mátrico, y vamos a ir viendo cada uno, ¿no? En la presión osmótica, a ver, no sé si puse otra. No. A ver. Potencial osmótico o la presión osmótica, pues va a dar cuenta de qué tan urgente están las células, ¿no? Si están turgentes, pues la planta no tiene necesidad, y si tenemos una atmósfera húmeda, pues la planta no tiene necesidad de absorber más agua. Entonces, la presión osmótica da cuenta de la turgencia lograda por los vegetales
cuando el suministro de agua es adecuado, ¿no? Por aquí menciona las moléculas del agua y otras sustancias circulan a través de una membrana semipermeable y la difusión se genera de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, ¿no? Bien, aquí el traslado de estas sustancias del agua pues genera cierta presión a través de la membrana de las células. Ese transporte pues es lento, ¿no? Entonces la cantidad de presión necesaria para obtener el traslado del agua a través de la membrana de las células le vamos a llamar la presión osmótica. Conforme los vegetales se hacen frente al estrés hídrico interno, la concentración de las moléculas del agua en las células disminuye y el agua, cuando está disponible, se traslada desde la solución del suelo hasta el vegetal, ¿no? Es decir, cuando la planta le falta agua o no está su célula, no están turgentes, pues surge esta necesidad de jalar el agua, ¿no? Desde el suelo hasta las estructuras del vegetal. Por aquí la tendencia de una solución a traer moléculas de agua de una zona de elevada concentración a una baja concentración, elevada concentración a baja concentración, le vamos a llamar también potencial osmótico. El potencial osmótico de una solución depende de la concentración. Recuerdan, ahí vimos en el factor agua, cuando tenemos los solutos, muchas sales, en este transporte también no únicamente va agua, sino van nutrientes, ¿no? Sales minerales. Cuando tenemos una alta concentración de solutos, la concentración de agua pues va a ser menor, ¿no? El ejemplo que les ponía, supongamos un vaso de agua con azúcar, si le agregamos más azúcar, pues la concentración de agua es menor, ¿no? Entonces aquí será menor el potencial osmótico de la solución, es decir, casi no va a haber fuerza para subirlo, ¿no? Y entonces aquí cuando la planta tiene mayores solutos, pues tiene bueno, aquí su tendencia es de obtener mayor agua. El agua se traslada a lo largo de un gradiente de potencial, es decir, de gradiente estamos hablando de fuerza, ¿no? Hacia las raíces que poseen una concentración más alta de solutas y un menor potencial hídrico. Es decir, las raíces tendrán menor potencial hídrico que el suelo, y en el suelo junto con el agua va este acarreo de minerales, ¿no? El gradiente de potencial hídrico del suelo hacia la atmósfera evita que las raíces logren un equilibrio con el potencial hídrico del suelo y extrae agua hacia el vegetal. Es decir, el agua que llega a la raíz pues debe de ser transportado a través del xilema y así este proceso de adquirir más agua, ¿no? Entonces los vegetales van a absorber el agua de una zona de mayor potencial a una zona y lo van a llevar a una zona de menor potencial. Cuando la humedad relativa de la atmósfera disminuye por debajo del 100%, el potencial hídrico de la atmósfera se va a volver más negativo, lo cual aumenta la capacidad del aire para evaporar el agua de las plantas por el proceso de transpiración, ¿no? Con el fin de reemplazar el agua, la planta debe de extraer más agua del suelo y transportarlo, ya lo mencioné, por el xilema y llevarlo hasta las hojas, ¿no? Bien, ¿qué más? En caso de que la pérdida de agua por medio de la transpiración continúa, siempre que la cantidad de energía que penetra en la hoja sea lo suficiente como para suministrar calor latente necesario de evaporación. Aquí quien va a controlar esa transpiración, ya lo mencioné, va a ser la hoja, ¿no? Primero por la radiación solar y la temperatura del vegetal, ¿no? Por aquí en la capacidad de campo, el agua va a estar disponible para la planta y el potencial hídrico del suelo será 0 o cercano a 0.
Mientras el agua es extraída del suelo, el contenido hídrico del suelo disminuye y el potencial hídrico del suelo se va a volver negativo, ¿no? Aquí al potencial hídrico o a la fuerza con la cual retienen las moléculas del agua el suelo, le vamos a llamar el potencial mátrico, ¿no? Entonces, potencial mátrico es la capacidad que tiene un suelo para adherir a su superficie las moléculas del agua, ¿no? Por ahí también este potencial mátrico pues va a estar en función de la textura del suelo. Si tenemos un suelo muy arcilloso, pues tiene una superficie, una área superficial mayor, ¿no? Por lo tanto, va a tener una adherencia mayor de las partículas del agua, ¿no? Entonces, este potencial mátrico, vuelvo a repetir, va a depender de la textura del suelo. En caso de los suelos arenosos, ahí vimos el tamaño de porosidad es mayor, pues su potencial mátrico es negativo, ¿no? Más negativo. Conforme el potencial hídrico del suelo se va a volver más negativo, los potenciales hídricos de la raíz pues también lo harán, ¿no? Y se van a reducir a fin de mantener este proceso de atraer el agua del suelo hacia las hojas. Si la lluvia no recarga los mantos acuíferos, los potenciales del suelo pues van a continuar disminuyendo. Por ahí mencioné a capacidad de campo es 0, pero si no llueve se vuelve más negativo, menores de 0, ¿no? Entonces, si no llueve, pues no se va a poder mantener este gradiente de potencial para la planta. En este punto, si la planta no adquiere agua, pues tiene que cerrar los estomas para no seguir perdiendo más agua y deshidratarse y en algún momento morir, ¿no? Entonces, ¿qué implica aquí para una planta el cerrar los estomas? Pues implica primero detener el proceso de captación de CO2, detener el proceso de fotosíntesis y interrumpir procesos fisiológicos básicos, ¿no? Tiene que bajar la respiración, la transpiración para no perder agua. Y va a depender también, aquí dice el potencial hídrico, pues va a depender de las plantas, sobre todo de dónde se ubiquen, ¿no? Plantas, por decir, de zonas áridas, en el día cuando hace mucho calor, recursos limitantes agua, pues las plantas cierran los estomas, incluso en el día no hacen el proceso de fotosíntesis, es en la noche, ¿no? Entonces depende de la ruta fotosintética y la disponibilidad de agua, pues va a ser este potencial hídrico. ¿Qué más? Pues nada más, jóvenes. Entonces existe este compromiso, ¿no? Debe balancear el vegetal, si cerrar los estamos a falta de agua o perder más agua y deshidratarse, ¿no? Y pues nada más aquí es el transporte del agua, el potencial hídrico desde el suelo hacia las hojas y hacia el aire. En la parte A dice el transporte desde la raíz siempre que el potencial osmótico de las raíces sea menor que el suelo. En la condición no, para que el agua del suelo sea absorbida por las raíces, el potencial hídrico de la raíz debe de ser menor al potencial hídrico del suelo, para que vaya ese acarreo. Luego, siempre que la presión de vapor de la atmósfera sea inferior, o atmósfera seca sobre todo, pues es cuando va a fluir ese vapor de agua, ¿no? Para que se produzca la transpiración, la condición es que la atmósfera debe de ser más seca o el potencial hídrico de la atmósfera debe ser menor que el de la hoja. Y bueno, aquí la pérdida de agua por efecto de la evaporación le vamos a llamar transpiración. Para que el flujo del agua continúe desde la raíz hasta las hojas, pues el potencial hídrico de la hoja debe de ser menor al potencial hídrico de la raíz. Es decir, al final el que es muy menor es el de atmósfera y así va bajando. Y bueno,
Y solo aquí pues hace mención el cambio de la fotosíntesis en función del potencial hídrico de una hoja, fotosíntesis neta, y aquí el potencial hídrico de la hoja, si vamos leyendo, en caso del alnus, aquí tendríamos una fotosíntesis muy alta, pero un potencial hídrico, pues aquí baja, ¿no? Cuando la planta ya no tiene agua, pues la fotosíntesis va disminuyendo a causa de esta falta de agua, ¿no? En caso de un fresno, sería aquí más o menos, y aquí sería la reducción. Entonces, al reducir el potencial hídrico de la hoja, se reduce la fotosíntesis. Por aquí dice a medida que el contenido hídrico del suelo disminuye, es decir, cuando no tenemos agua, el vegetal debe de reducir el potencial hídrico de la hoja para mantener el gradiente de manera que el agua pueda trasladarse desde el suelo hacia la raíz y de la raíz a la hoja. Finalmente se alcanza un punto en el que el vegetal no puede reducir más el potencial, si no puede reducir la pérdida de agua, y en este caso va a cerrar los estomas, es cuando se reduce por completo la fotosíntesis, ¿no? Aquí en los quercus, por aquí recuerda, mencionaba, no sé si es enseguida, no recuerdo si es en el siguiente, ¿no? En las hojas lobuladas son más eficientes incluso para perder calor, incluso aquí miren, fotosíntesis neta hasta este punto, aquí su potencial hídrico pues es mayor, ¿no? Que estas especies. Y bueno, ¿qué más? Pues nada más aquí es lo único que habla, jóvenes. Entonces, el potencial hídrico pues no es más que el traslado del agua del suelo hacia la atmósfera, y la planta debe de realizar un esfuerzo. Bien, Daniela, el 6.5, por favor. Cortés Sí, Estrada. Adelante, les Bueno, pues este tema hace referencia al proceso, bueno, la diferencia entre los procesos de captación de carbono que hay entre los vegetales acuáticos y los vegetales terrestres. Sí. Y bueno, la diferencia es que en los vegetales acuáticos hay una menor cantidad de estomas. Y bueno, la difusión del carbono se hace por la membrana celular. Sí. También una diferencia notable entre estos es que en los vegetales acuáticos utilizan también al bicarbonato como una de las fuentes de carbono. Y bueno, ambos tienen procesos de fotosíntesis muy similares, pero las que mencioné antes son como los pequeños cambios. Bueno, es importante recordar que el bicarbonato y el dióxido de carbono juntos, disueltos en agua, crean un equilibrio dinámico, es decir, que generan condiciones óptimas y favorables para el ecosistema. Ajá. Y bueno, algo importante es que el dióxido de carbono en el aire tiene mayor flujo, o sea, está como en mayor cantidad y tiene mejor movimiento que en el agua. En el agua el flujo disminuye. Entonces, por ejemplo, en el caso de aguas tranquilas, la difusión del dióxido de carbono será menor. Y bueno, como es menor, se va a agotar, va a ir disminuyendo con mayor facilidad. Y bueno, al reducir, afecta la fotosíntesis y la captación para las plantas acuáticas. Bueno, los vegetales acuáticos. A ver, falta por ahí, ¿cuál es entonces la forma? Es la forma de difusión directa, ¿no? Por ahí mencionaban, recuerdan en el medio acuático, ¿no? El dióxido de carbono se difunde igual por medio de difusión de una zona de mayor concentración a menor, que sería el agua. El dióxido de carbono reacciona con el agua y produce ácido carbónico. Y recuerdan, ese ácido carbónico a su vez se disocia, forman ion hidrógeno y el ion bicarbonato. Entonces, ese ion bicarbonato, algunas plantas lo atraen, ¿no? Directamente. Entonces, a esto se le llama la difusión directa. Y por ahí menciona, estas plantas pues hacen el ciclo de fotosíntesis igual que una planta terrestre, ¿no?
Pero dice, hay otras plantas en donde hay un transporte activo y una excreción de una enzima. ¿Puede hablar de esto, por favor? Bueno, yo entendí que el transporte activo era la parte del bicarbonato, pero no sé si estoy en lo correcto. Ajá. No, esa es la difusión directa. Toman el bicarbonato y lo transforman a dióxido de carbono, ¿no? En el transporte activo y en esto, en la excreción de enzimas, en el transporte activo la planta utiliza una enzima, ¿no? En algunos vegetales acuáticos utilizan el bicarbonato como fuente de carbono, convirtiéndolo también en dióxido de carbono, pero ahí utilizan la enzima anidrasa carbónica, ¿sí? Entonces aquí con esa anidrasa carbónica convierten el bicarbonato en dióxido de carbono. Y también aquí también pueden excretar esta enzima, la anidrasa carbónica, en las aguas que rodean la hoja, y después captan convierten, o sea, excretan la enzima alrededor de la hoja y convierten el bicarbonato en carbonato, y ese es el que absorben. Entonces sería una difusión directa. Transforman el bicarbonato en CO2 y se lo comen, por decir. Incluso aquí el transporte activo. Perdón, a ver, ya me hice bolas. En el transporte activo, por medio de la anidrasa carbónica, convierten el dióxido de carbono en CO2 y lo atrapan, ¿no? En la otra excretan esta sustancia alrededor de la hoja y también convierten el bicarbonato en dióxido de carbono, ¿no? En la fusión directa es cuando se disocia al entrar en contacto el agua. Ya ven que se disocia el ácido carbónico y produce un ion hidrógeno y otra molécula de dióxido de carbono, ¿no? En la difusión directa, pues la planta no necesita segregar esa enzima, directamente atrapa la molécula de CO2, ¿no? Esas serían las dos formas. Perdón por hacer bolas. Bien. Y pues nada más es lo que habla, ¿no? Las plantas acuáticas entonces también realizan el proceso de fotosíntesis. Profa. Gracias. ¿Sí? ¿Me escucho? Yo tenía una duda. A ver. La absorción de dióxido de carbono formado por las enzimas afuera de la planta y la absorción de bicarbonato para la formación de dióxido de carbono dentro de la planta, ¿se hace de la misma forma? ¿Igual es por difusión? Sí, sí es por difusión. En las dos es por difusión. Y incluso menciona, y lo comentó su compañera, ¿no? En aguas tranquilas, aquí el CO2 es fácil de agotarse, ¿no? Por aquí también menciona, dice, porque la difusión de un gas en el agua, en este caso el dióxido de carbono, pues es 10,000 veces más lenta que en el aire. Sí, pero también es por difusión. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. A ver, quedan 5 minutos. Mejor lo dejamos porque está muy grande este tema. Vamos a dejarlo para la próxima clase. A ver, chicos, próxima clase, espero terminar. La próxima clase, el día viernes, me parece que tienen ustedes una reunión. No sé si ya les llegó el oficio, el comunicado. ¿Sí, jóvenes? Sí, lo del intercambio académico. Ajá, entonces vamos a tener solo una hora de clase de 9 a 10. Vamos a tratar de apurarnos. Disculpen, chicos, a lo mejor los temas están muy largos, pero créanme que este tema sobre todo lo van a utilizar mucho cuando lleven con el doctor Gil plantaciones forestales. Ven mucho de fisiología y pues lo estamos abordando ahorita, ¿no? Bueno, cambiando de tema. A ver, chicos, ¿quiénes de ustedes, de los que
tuvieron fallas en el internet y no pudieron completar el examen. A ver, Contreras Estrada Daniela, sí lo completó, eran 38 preguntas, hasta terminaba el examen hasta la pregunta de los suelos de México. ¿Sí estuvo Sí. completo su, sí? Entonces ya no lo Sí. va a hacer, no. Bueno. No, bueno, en el que habilitó la una ya lo pude completar. Todo, muy bien. Sí, solo que le iba a decir que soy, perdón, por favor, soy Cortés. Ajá, Cortés Estrada. Ah, sí, es que había dicho Contreras, perdón. Gracias. Estoy cambiando de apellido. Muy bien. Cruz Gorostiola Andrea. Sí, profesora, sí pude terminarlo. Muchas gracias. Bueno, Flores Esparza Karina. Sí, también lo terminé. Gracias. No, sí. Flores González Hernández. A ver, González Hernández. Sí, maestra, yo también lo terminé a la 1, el que ya estaba completo. Ajá, Bianca. Muy bien. Entonces ya. Hernández Pérez Uciel. Bueno, otra clase. Cimental Paz Edwin. Uciel, ¿sí me escucha? Tiene problemas con su micrófono, pero sí está en clase. A ver, Uciel, pero puede escribir. Areli, pues ya no la escuché. Perdón, Areli. Cimental Paz Edwin. Ya no supe, a ver si Uciel, si pueden escribir en el chat, bueno. Pérez Uciel y Cimental Paz Edwin, no sé si terminaron el examen. Axel tiene problemas con su internet, pero sí lo terminó. Axel, ¿qué es? Perdón, sus apellidos. Cimental Paz. Cimental. Es Axel, entonces se lo terminó. Entonces nada más falta que me confirme Uciel. ¿Quién más no lo completó? Que no lo haya anotado. A ver, Uciel. Profa, yo no lo completé. A ver, ¿quién es yo? ¿Por qué no sale aquí? Leopoldo. Leopoldo. A ver, sus apellidos completos. Gómez Martínez. Gómez Martínez. ¿Nada más usted? Pues me parece. ¿Completar por alguna falla de internet? ¿A eso se refiere? ¿O? Sí, los que tuvieron falla en internet. Pues a mí me faltó unas partes, pero fue más por la disposición de tiempo y algunos problemas técnicos, pero no fue por el internet. Es que fue por el internet, por ahí tuvieron problemas, compañeros. Híjoles. Yo, maestra, Elesban Díaz. A ver, el Esban. ¿Díaz qué? Solo Díaz. Díaz. Perdón. El Esban. Y Gómez Martínez. ¿Nada más ustedes dos? Ahora, una pregunta, jóvenes. ¿Tienen clase ahorita enseguida? A las 12 No, ya tienen. no, profe. Entonces, ¿les puedo programar a ustedes su examen ahorita? Díaz, Elesban y Gómez. Sí, maestra, ¿está bien? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, les llegaría 12:10. Todavía tengo que hacer la copia y luego, como dice, no, es que hace uno la copia de la tarea y no la completa, y hasta que me dijo su compañera Andrea, y vi que faltaba la mitad del cuestionario, miren. Entonces, debo de checar primero. Entonces, ¿alguien más, jóvenes? No, bueno, yo tengo una pregunta sobre la tarea, profesora. A ver. En los mapas conceptuales, me parece que son opcionales, pero bueno, dice mapas conceptuales, o sea, es hacer un mapa conceptual de cada video. A ver, no, a ver, sí, les pedí mapa conceptual, pero miren, les voy a pedir, voy a subir una actividad
donde van a llenar un cuadro. Por favor, háganlo, porque ese cuadro yo se los voy a pedir en el examen. Entonces ya no lo van a estar haciendo. Si no, les voy a pedir evidencia y lo tienen que subir en PDF. Entonces quiero que vean ese cuadro, por decir, en la fotosíntesis, ese cuadro, ese video. Son muy cortos. Por decir, el proceso de fotosíntesis en la fase luminosa, ¿no? ¿Qué fotosistema interviene? ¿Qué clorofila interviene? ¿Qué intensidad de radiación fotosintéticamente activa interviene? ¿Qué estructuras intervienen? ¿En qué membranas, por decir, se da el ATP o el NADPDH? Quiero que saquen esos detalles porque viene... Para no estarlo en su examen pidiendo, únicamente les voy a pedir que suban la evidencia de que realmente vieron esos videos. Sí, Andrea. Entonces, véanlos. Sí, porque viene la fase lumínica, los dos procesos y la fase oscura, entonces véanlo y saquen lo más importante. Qué enzimas intervienen, qué estructuras, que al final qué productos se obtienen en cada fase, por favor. Sí, para no presionarlos en el examen, sino nada más ya suban su trabajo como evidencia, por favor. Entonces los mapas ya no, y vamos a llenar un cuadro. Van a llenar mejor un cuadro. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Tiene pregunta, Uciel? Y les pido, por favor, que lean esos artículos. Importante el artículo que subí sobre epífitas, sí. Uciel me mandó un mensaje diciendo que le dijera que le faltó la última parte del examen. Uciel, ajá, Hernández Pérez Uciel, muy bien. Entonces, ¿quién más? Mi compañero Abner también tuvo problemas de internet y al parecer ahorita también los tiene, pero dice que también él le faltó completar el examen. ¿Abner qué? Abner Ezequiel Ordóñez. ¿Ordóñez? Sí, me parece que sí. Ajá. Chicos, no sé qué hacer. Estaba pensando a mejor mandarles el examen en PDF editable. Pero bueno. Maestra, ¿Alguien buenas más? tardes. Sí. Bueno, yo solo quería comentarle que a mí me pareció que el examen estaba un poco largo, pero bueno, no sé, por lo que veo, pues faltaron varios compañeros de terminarlo y yo sí lo terminé, pero creo que un poco a la prisa. Ay, chicos. Pero alguien los entregaron muy antes. ¿Y ahora qué hago? Bueno, dejen ver. Eduardo. ¿Eh? Bueno, es que falta tiempo, jóvenes. Entonces, quería también proponerles algo. Para no presionarlos tanto, seleccionar un día donde dispongan de 2 horas para contestar el examen. Si fuera posible. Sí, profe, porque yo igual no lo terminé por el tiempo. Bueno, a ver, lo volvería yo a hacer, pero necesito un día donde dispongan de 2 horas. Los miércoles, profe. ¿Miércoles? Sí, Entonces, los miércoles. Profe, igual los miércoles, los lunes y los miércoles, su clase, digamos, después de las clases de ecología tenemos libre. Entonces, pues los lunes y miércoles son los días que podríamos utilizar 2 o por ejemplo, hasta 3 horas. A ver, lunes no podría porque después tengo con los de cuarto. Ese es el problema. Serían los miércoles. Mejor ya entonces miércoles les daría yo 2 horas a ustedes. 2 horas para examen. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Otra cosa sería, jóvenes, por decir, los miércoles que no tengamos examen, estaba pensando hacer como preguntas, bueno, alusivas al examen, ¿no? Por decir ahorita del tema que estamos viendo, generar unas preguntas, irlas contestando, y de esas formarían parte, las vamos a ir contestando al mismo tiempo, ¿no? Y de esas preguntas tomarlas para el examen, no sé si les parezca. Sí, profe, estaría bien. Sí, pero Sí, implicaría está bien, profe. Sí, implicaría quedarnos un poco más de tiempo. No hay problema entonces. Sí, profe, está bien. Pues los miércoles ya no tenemos después de usted clase. Muy bien. ¿Y los viernes si tienen después de las 10:30? ¿10? No, sí salimos 10:30, ¿tienen clases? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces miércoles, está bien. A ver, Jesús Eduardo, ¿quiere enviar un mensaje? Ok. No. Bien, chicos, a ver, entonces, ¿cómo le haremos? No, pues entonces saben que para el examen, vuelvo. ¿Todo el grupo no le dio tiempo de contestarlo? Yo también lo sentí muy largo, Pues a mí me profesor, lo mismo. faltó. Lo entregué, pero mal, la verdad. A las 11:59 ya, Sí, todo presionado. yo igual, especialmente la última parte. También a mí. A ver, ¿quién sí, mejor, más fácil? ¿Quién sí le dio tiempo? Que alce su mano para que podamos contarlo, supongo. Sí. ¿Quién sí le dio tiempo? Nadie le dio tiempo. Diablos. ¿Qué hago entonces? La Pues siguiente lo solamente hace más cortita. o lo hago más cortito. Bueno, a ver, entonces voy a anular el examen y voy a quitar algunas preguntas y lo vamos a volver a hacer, jóvenes. Entonces, a ver, lo vamos a volver a hacer el próximo lunes. ¿Sí, jóvenes? Sí, Lunes. profe. Sí, Volver a profesora. hacer. Y vamos a quitarle quitar preguntas. Bien. Miren, chicos, la única pregunta que no les voy a quitar es de los suelos de México. Entonces, léanlo, por favor. Muy importante que conozcamos por lo menos qué tipos de suelos tenemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el lunes lo volvemos a hacer. No, bueno, está bien. Sí, miren, nada más porque son los consentidos forestales. Vamos a volver a hacer el examen. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna observación? Miren que ahorita 10 minutos, 15, aprovechando que no tienen clase. Jóvenes, preguntas, algo. Yo sí tenía una duda. Bueno, A ver, Yamil, y después alguien que dijo profa. bueno, igual creo que ya. Ay, mi gallo. Igual creo que ya ahorita ya no aplica, pero la actividad de ambiente acuático que había dejado la otra vez, nomás especificaba sobre las lecturas. Y ya no me había acordado de preguntarle de que se entregaba algo ahí o no, y ya nada más la entregué pues vacía, porque no venía sobre entregar, solo venía sobre leer. Ajá, es lo de los manglares, ¿no? Ya no les puse actividad porque después lo vamos a retomar ese tema ya en la estructura de comunidades y viene
comunidades de transición. Entonces, en ese punto es donde vamos a hacer pues a lo mejor un mapa conceptual, donde los tipos de manglares que tenemos en México, en dónde se distribuyen, qué elementos están asociados a esos manglares. Entonces lo vamos a retomar, Yamil. El de manglares Ok, fue el de la sí. Sí, es que esa tenía mi duda, pero ya no me acordé de preguntarla en las clases anteriores y ya pues nomás la entregué así. Pero gracias, profe, gracias. Sí, de hecho, ya ven que no se lo pregunté en el examen porque lo vamos a retomar ya cuando veamos estructura de comunidades. Por eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Carla, Daniela, Bianca. Profa. A ver, ¿quién? Sí, adelante. Lisette, sí, le escucho. Hace un rato la actividad que dijo que entregáramos el 11, no entendí cómo eran los mapas conceptuales. ¿Iba a ser uno por cada video? No, le dije a su compañera Andrea que les voy a mandar unos cuadros donde ustedes lo van a llenar sobre esos, a más tardar el viernes ya están, ¿no? Esos videos para que saquen el tipo de fotosíntesis, el tipo de clorofila que interviene en la fase luminosa, en la oscura, qué enzimas son las que intervienen y qué productos se obtienen al final en cada fase. Sí, Lisette, entonces por ahí voy a mandar unos cuadros que quiero que por favor los editen en Word, los guarden en PDF y esos PDFs yo se los voy a pedir en el examen como evidencia. Entonces nada más los van a subir. Otra cosa, miren, ya sé que como alumnos somos muy caritativos y ayudamos a las almas que andan por ahí perdidas y no entregan tareas. Entonces no quiero trabajos iguales porque luego lo que hacemos es hasta las faltas de ortografía las copiamos. Es más, ni copiamos, pasamos el archivo tal y como nos lo mandan y no nos molestamos en leerlo. Entonces trabajos iguales, jóvenes, los voy a eliminar. Sí, y bueno, está bien ayudar al prójimo, pero pues no hacerle tanto el trabajo. ¿De acuerdo? Y pues nada más, chicos, y les invito a que vean esos videos por ahí en el examen. Recuerdan que les dije que vieron los videos de geología y les muestran los procesos de meteorización de las rocas y muy bien explicado y sencillito y el video no es más de 10 minutos me parece, entonces véanlos por favor, les ilustra mucho a ustedes sobre todo en esto de geología, ¿no? Y pues saber de dónde vienen nuestros suelos. Les digo, esta materia pues va a ser continuidad de biogeografía, va a ser continuidad de plantaciones, entonces pues chicos, vean esos videos, no les va a quitar mucho tiempo y van a enriquecer su acervo cultural y de conocimientos. Y bueno, no sé qué más comentarles. ¿Alguna otra cuestión, pregunta? Si no, ya para concluir. ¿No hay? No, profe, todo bien. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Les pido que preparen lean su tema, por favor, lo que les toca, la pequeña parte para concluir. Y bueno, les deseo feliz tarde, felices clases y nos vemos el viernes. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, hasta el viernes. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta el viernes.